Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, amigos, buenas tardes. Otra vez en Economía Ahora con ustedes después de este veranito que hemos pasado. O sea, por un lado veranito en lo climático y por otro lado inviernito en cuanto a lo económico, porque estamos sufriendo una inflación muy fuerte. Estamos con María Castiglione, que es directora de CIT Asesores Económicos. Gracias, María, por atendernos en esta tarde que por suerte no está tan calurosa. En cuanto a lo climático, en cuanto a lo económico, la primera pregunta sería, ¿vos ves que existe algún plan de estabilización como para que la gente pueda percibir que sus ingresos van a equipararse a la inflación que tuvo 2 meses atrás y pueda volver a vivir normal? Bueno, yo diría, vemos un cambio de régimen y un gobierno que tiene un diagnóstico correcto de cuál es el problema que nos llevó hasta acá, y todos los argentinos están sufriendo las consecuencias de este problema, que es una mirada de la economía que estaba presente, que el Estado, el gasto público es el que tiene que promover el crecimiento económico, y ese gasto público creciente que se financió con endeudamiento y sobre todo con emisión monetaria, que dio por resultado un combo muy complicado que terminó siendo casi explosivo. Por un lado, con un estancamiento de la economía e incluso caída, yo diría desde mediados del 2022, muchos indicadores mostrando tendencia negativa, aunque con algunos amortiguadores fiscales, sobre todo en el periodo electoral, y una inflación creciente a pesar de muchos congelamientos que lo que hicieron fue meter mugre abajo de la alfombra, es decir, acumular desequilibrios que en un punto se tornaron insostenibles. Frente a esto, ¿no? Yo diría el gobierno interpreta, desde mi punto de vista, adecuadamente que hay que corregir el problema de la inflación atacando de raíz y recuperar el crecimiento económico generando condiciones sanas para que la economía crezca y no forzándolas con el gasto público. Lo que pasa es que ese cambio de régimen implica reconocer muchos de los precios que estaban atrasados, congelados, y salir de los desequilibrios siempre es un dolor. La pregunta es si ese dolor, cuánto va a durar, hasta dónde va a llegar y cuándo van a estar los frutos, me parece a mí. Creo que esa es la pregunta de la gente, porque al final del día todos están sufriendo las consecuencias de la mala política económica anterior y obviamente de las correcciones que se están haciendo ahora. No, Dicho esto, creo yo, el punto de partida, sí, de plantear un equilibrio fiscal, es decir, que el gobierno quiere que los ingresos le alcancen para los gastos, pero también cubrir los intereses de la deuda, es la condición, yo diría, necesaria para en un gobierno, un banco central que ya nadie cree, y nuestra moneda que es repudiada, empiece a ser creíble la idea de que el Banco Central no va a financiar más al fisco. Pero obviamente eso no genera automáticamente una baja de la inflación, pero sí estamos viendo señales después de un fuerte aumento de la inflación, sobre todo en el medio de lo que fue el mes de diciembre. Estamos viendo una desaceleración gradual de la inflación, pero que obviamente en el promedio del mes, por ejemplo, enero acaba de salir y dio 20,6 y en el Gran Buenos Aires 19,6%, exactamente el número que nosotros teníamos de relevamiento para el mes de enero en el Gran Buenos Aires. Es un promedio altísimo, que se siga el de diciembre, que fue más de 25, ¿no? Y probablemente febrero termina entre 14 y 15%. Esos son datos de aumentos de precios muy, muy significativos en un contexto de caída de la actividad, y obviamente los salarios que ya no venían acompañando quedan muy demorados. Dicho esto, y volviendo a tu pregunta, me parece que atacar esto va a ayudar mucho, en la medida que sea creíble, a que la inflación empiece a bajar.
pero para que los salarios empiecen a ganar la inflación, no solo tiene que desacelerar el ritmo de aumento de precios, sino que también la economía tiene que empezar a andar para que las recuperaciones de salario empiecen a ser suficientes e incluso le vayan ganando la inflación después de estos meses de pérdida. Y acá yo diría que no va a ser pareja la recuperación, la recomposición, lamentablemente. La reactivación o la recuperación de la actividad probablemente arranque recién en abril, tal vez algún sector pueda empezar antes, hay algunos sectores como el agropecuario que va a liderar esta recuperación y hay otros que van a estar más rezagados. Así que todavía el panorama no va a ser fácil en estos meses para el grueso de los argentinos, lamentablemente, ¿no? Ahora, el presidente en su momento llegó hasta donde llegó diciendo que él iba a ser distinto a todos y que el ajuste lo iba a hacer la casta. Hasta ahora, obviamente, no le podemos solamente echar la culpa a la ley que no se votó ni al decreto que se está objetando, sino el ajuste lo está haciendo sin ninguna duda tanto los planes sociales como los jubilados. Ambos no tienen defensa, ambos no tienen voz. El Papa mismo le acaba de pedir al presidente que fije su posición en lo social, porque indudablemente con una inflación como el que vino y con los ajustes de salarios que van tras la inflación, el poder adquisitivo de la gente baja, la actividad baja y va a ser difícil compensarlo en el corto plazo, eso. Y por otro lado, el presidente nos está hablando de una cercanía de la dolarización. En ambos casos, que hay de cierto y que no en lo que digo o en lo que dicen los medios, digamos. Sí, yo diría separar la casta de la gente es muy difícil. Creo como positivo que sí, cuando uno analiza la situación fiscal de la nación versus las provincias y municipios, desde la reforma de 2018, la reforma tributaria que le dio a las provincias más recursos Sí, coparticipables que habían quedado pendientes, ¿no? sí, Producto de la estatización del sistema jubilatorio, las provincias empezaron a tener una situación fiscal mucho más cómoda y lamentablemente cuando uno mira los números fiscales lo aplicaron a aumentar el empleo público y aumentar gastos que muchas veces no tienen que ver con lo esencial que tiene que hacer un Estado, ¿no? Creo que esa discusión es la que se viene. Obviamente ahora, con la reforma de la ley de ganancias, las provincias pierden porque el 60% se coparticipa y quieren que el Estado Nacional les recomponga, es decir, que el Estado Nacional haga todo el ajuste, que al llegar al equilibrio tiene que hacer un ajuste de 6 puntos del PBI, es un número muy, muy grande. muy grande. Y creo que es positivo en ese sentido que el gobierno nacional se mantenga firme en mantenerle los recursos coparticipables, que obviamente son automáticos y le corresponden a las provincias, pero que la realidad es que el resto, lo que tienen que hacer las provincias es reasignar partidas, por ejemplo, si quieren sostener subsidios al transporte, lo cual es muy lógico y deseable, o algunos planes locales, y reestructurar su gasto y sobre todo el gasto político, ¿no? Que algunas provincias lo están haciendo y otras no. Y creo que esa es una discusión que va llevándose de la nación a las provincias y a los municipios. Cuando uno analiza también otros recortes, hay muchos recortes que tienen que ver con lo que se llama casta, es decir, a la estructura política, a los gastos de bienes y servicios de la propia burocracia, pero obviamente eso solo no alcanza. Y ahí se viene una gran discusión. Y respecto de los gastos sociales, yo creo que acá hay una mirada ambigua. Por un lado, el gobierno hizo algo que es muy positivo para ayudar a los sectores más vulnerables, y justamente estuve haciendo un trabajo el fin de semana de lo que es la recomposición de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que apunta a los sectores con más Sí, pobreza, sí. que están en el límite de la indigencia, y que primero duplicó el valor del AUH a partir de enero, aumentó un 50% en enero la tarjeta alimentar y ahora otro 50% para completar el 100 en el mes de febrero. Entonces, haciendo las cuentas, lo que estábamos mirando es que el AUH más la tarjeta alimentar, en el caso de una familia con un hijo o incluso una familia de 4, lograron una recomposición muy fuerte de la cobertura de esas dos asignaciones respecto del costo de la canasta básica. Para un hijo, por ejemplo, había caído a la cobertura de AUH más tarjeta alimentar, apenas cubría el 54,8% de eso del costo de la canasta básica de una persona en diciembre del 2023. Había Ujú. caído muchísimo. El año pasado el gobierno priorizó los gastos sociales discrecionales y había dejado muy atrasados estas erogaciones.
y ahora se recompusieron al 79,5% y con el aumento del alimentario en febrero también. Entonces, mirando la indigencia, que es una preocupación que yo personalmente también tenía, me parece que esta medida es muy acertada porque es aquella que va directo a través de ANSES a los beneficiarios, ¿no? Y ahí hay una mejora muy, muy grande, significativa, vamos a ver cómo sigue a partir de marzo, pero ahí hay un dato concreto que es una mejora en los sectores más vulnerables. En lo que está por ahí por discutirse, que en realidad no se redujo, tiene que ver con el resto del gasto social, que a mi juicio hay que reconvertir y transformarlo en planes de desempleo con capacitación para que se vuelquen al mercado laboral, porque a pesar de la crisis hay muchos sectores, sobre todo en el interior, que quieren, demandan trabajadores y no consiguen, sobre todo aquellos de menores ingresos. Y hoy, obviamente, hace falta que haya cada vez más gente aportando para que justamente el tamaño de la torta empiece a aumentar, ¿no? Que es el PBI. Claro. Así que este es un punto interesante. Yo creo que el sector más complejo que quedó es el de los jubilados, que en definitiva con la eliminación, la caída de la ley ómnibus, por el momento queda vigente solamente la fórmula jubilatoria que existía y que cambió el gobierno anterior, que es una fórmula jubilatoria muy negativa, sobre todo cuando la inflación se acelera, porque tiene una demora muy, muy fuerte en el... Se cortó. Ya lo estábamos viendo en Ahora los sí. últimos 4 años, los jubilados están sufriendo una erosión sistemática del poder de compra. Creo que todavía no está dicha la última respuesta respecto a los jubilados. Me parece que el gobierno va a hacer algo al respecto, pero en este momento es cierto que el sector de los jubilados, creo yo, es el sector que todavía y que está sufriendo. Y ese, perdón, y ese sería un sector que además fue discriminado en su momento, porque la gente que tuvo aportes 30 años, o 40, o 42, se ha jubilado y hoy está tan perjudicada como el que no aportó nada y entró por la ventana. Y tampoco está castigado. eh, Efectivamente, bueno, eso es algo que ha venido pasando, yo diría en general fue la regla del kirchnerismo, ¿no? Haber roto esa fórmula, haber incorporado gente sin aportes en la misma situación que el que aportó. Creo que eso es algo que no es positivo tampoco para aquel que hoy está trabajando y tiene que aportar. Un desincentivo enorme porque en definitiva es muy complicado. En los últimos 4 años pasó esto, ¿no? Solo los de la mínima se le dieron los bonos y Sí. más o menos quedaron atrasados, pero poco atrasados respecto a la inflación y el resto perdió sistemáticamente. Yo creo que eso requiere una discusión completa, una fórmula que sea mucho más cercana a la inflación y también un salto de recomposición en algún momento inicial para que no solo no pierda en adelante, sino también una recomposición. Pero para poder hacer esto, que es el 50% del gasto del gobierno nacional, claramente lo que hay que hacer es bajar otros gastos. Esa discusión, o en definitiva, si no, aumentar algún impuesto, que obviamente no es lo más deseable porque hay una carga tributaria ya muy alta para el sector formal. Entonces creo que es una discusión que quedó pendiente una vez caída la ley ómnibus y la parte fiscal, que no sabemos todavía si va a ocurrir ahora o no. Pero creo que es una discusión que hay que dar y que en definitiva hay mucho que tiene que ver con el populismo, ¿no? El populismo Sí, en claro. los jubilados también, ¿no? De haber solamente darle a los que menos tienen, que obviamente tal vez la pregunta es, ¿no habrá que hacer como la UH una asignación que hay hoy, una prestación universal al adulto mayor que se incorporó el gobierno de Cambiemos? Bueno, pero que está separado, no está en el mismo rango que aquel jubilado que aportó toda su vida. Pero bueno, la verdad es que es un tema súper complejo y delicado, pero que obviamente creo que es una conversación que tiene que abordarse, esperemos que en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo ves el manejo del Ministerio de Economía en sus planteos actuales, tanto en la relación con el fondo, que indudablemente está cumpliendo los deberes de forma que no se cumplían, como asimismo en la micro, tanto como en la macro, en qué posición está? No, yo creo que la mirada del Ministerio de Economía es un ministerio que ha concentrado mucho poder y creo que en los momentos de crisis y cambio tiene su lado positivo, ¿no? Siempre hay una discusión sobre si conviene que el ministro de Economía tenga mucho poder y hoy ya tiene casi todos los sectores relevantes que requieren
gasto, y creo que es importante porque en un momento hay que tener una mirada macro de cómo ajustar, de cómo corregir, es positiva. Creo que el primer punto es la estabilidad macroeconómica, porque si no la mirada microeconómica, las medidas que uno pueda tomar a nivel micro, se diluyen en esta inflación galopante que tenemos. Creo que es la prioridad número uno. Pero es cierto también que dentro del Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio está teniendo una mirada de desregulación, de quitar un montón de trabas que se habían ido poniendo en los últimos 4 años y también algunas más viejas, que generaron costos que en definitiva en una economía cerrada y con cepos se terminan trasladando al consumidor. Y que creo que el objetivo es tratar de sacar esos costos de encima para no solo minimizar la inflación, porque en realidad esto no es inflación sino nivel de precios, en corto plazo sí puede ayudar a bajar más rápido la inflación, pero también a recrear o darle margen a muchos sectores o muchas actividades para que puedan tener, sean viables, digamos, ¿no? En la economía argentina, en una economía que se tiene que abrir al mundo justamente para poder crecer, ¿no? Claro, Lograr y generar trabajo. producir y al mundo, claro, generar trabajo con una mirada de agrandar la torta, y esa mirada argentina tiene grandes posibilidades para poder exportar muchísimos, no solo el agro o la minería, ahora se habla mucho de vaca muerta, el litio, economía del conocimiento, pero también muchos otros servicios y algunas industrias que se han ido profundizando, como la maquinaria agrícola, etcétera, pero que es necesario bajarle los costos que hoy tiene Argentina para poder competir con el mundo y no necesitar de trabas para poder, alto artificialmente, para poder competir, para poder exportar o para competir con productos importados, ¿no? Con esa mirada que había antes de cerrarnos, que lo único que generó es que al final de toda la economía no crezca desde 2011, ¿no? La devaluación que hizo Caputo con respecto al dólar oficial era la esperable, era la que se necesitaba o se quedó corto para unificar los mercados, por ejemplo, ¿no? La evaluación inicial que hizo el mercado oficial fue en ese momento superior a lo que el mercado esperaba, pero me parece que fue una medida adecuada porque le dio margen al gobierno, sabiendo que se venía este proceso de liberación de precios y de reacomodamiento de muchos precios, de tener margen para que el tipo de cambio ajustado por inflación no quede atrasado. Creo que ese crawl de 2% inicialmente fue positivo. La pregunta es si no convendrá ahora acelerar un poquito ese crawling peg y un 5%, un número un poco mayor. Y en definitiva, hoy con el esquema de este dólar mixto para el exportador, que es 80% el dólar oficial, 20% el contado con liquidación, queda todavía, a pesar del y teniendo en cuenta que en las importaciones está el impuesto a país, es todavía un tipo de cambio adecuado en la medida que se consolide la desaceleración de la inflación, ¿no? Con 15% en febrero, algo menos en marzo, eh, porque el desafío de tener que devaluar en algún momento de corto plazo es volver para atrás en la carrera contra la inflación, porque esto tiene un efecto directo en precios de alimentos, en el costo del combustible y también en el costo de los subsidios que el Estado sigue pagando a todo el sector ligado a la energía, al transporte. Por lo tanto, creo que el objetivo del gobierno es no devaluar en el corto plazo, no generar otro salto discreto grande y que eventualmente se puede sostener, pero sí que el proceso debería ir hacia una apertura del cepo, de los flujos por lo menos a mitades de año, alrededor de mitad de año, que es lo que el gobierno está planteando, que apunta. Haberlo hecho inicialmente hubiera sido muy complicado porque Sí. había una combinación compleja, como había en 2015, de un banco central sin reservas, con reservas negativas, y un exceso de pesos muy grande en los pasivos, pero además se acumuló una deuda de más de 50.000 millones de dólares de importadores que tenían los pesos retenidos, y que obviamente liberar el cepo podría haber generado una incertidumbre total sobre a dónde iba a converger el tipo de cambio. Por eso me parece que en este sentido fue más rápido o es más rápido en el ajuste en lo fiscal y un poco más lento en lo monetario, aunque se está trabajando tanto en la recomposición de reservas como en el arreglar o ir saneando los pasivos que tiene el Banco Central, ¿no? Todavía falta mucho camino por recorrer,
pero si la dinámica sigue así, probablemente a mediados de año se pueda liberar las restricciones a los flujos, por lo menos de capitales, que es clave para la reactivación, porque esto va a favorecer el ingreso de capitales para inversión, que hoy está en Y la la tendencia, espera de ese perdón, ¿no? levantamiento, ¿no? María, la tendencia sería que haya un tipo de cambio único. Sí, probablemente hay que ver si la brecha no termina en cero porque está todavía el impuesto país y eso afecta, pero en definitiva vamos a ir siempre hay un tipo de cambio paralelo, hay algunos que hay movimientos también que van por afuera del mercado formal, pero que vaya tendiendo a eliminar prácticamente la brecha, ¿no? Como digo, queda acá pendiente el impuesto país que a fin de año va a desaparecer, con lo cual Desaparecería. creo que sí, que hay una. Sí, exactamente. Así que bueno, ese es el desafío y me parece que por el momento el trabajo que se está haciendo en el Banco Central también es un trabajo positivo, muy arduo, muy difícil, porque el punto de partida era muy, muy complicado. ¿Y cómo ves que vos comentaste lo de las provincias superavitarias, que es real, con un gobierno central que estaba muy, muy en negativo? Teníamos provincias superavitarias por todos los fondos que se le habían entregado vía la Corte, vía los juicios, vía todo lo que había pasado, ¿no? Pero hoy las provincias que se encaraman en este problema de que la famosa frase no hay plata, están amenazando con las cuasimonedas. Los que nos teñimos las canas como yo nos acordamos de las cuasimonedas. Las cuasimonedas, hay gente que no se la acuerda, vos calculo que sí. ¿Cómo ves esa amenaza de la cuasimoneda? El único que avanzó fue una provincia que lo autorizó a emitirla, que aún no la emitió, y me acuerdo del festival de cuasimonedas que tuvimos. ¿En qué ayuda y en qué perjudica a la economía esto? Bueno, yo creo que la cuasimoneda en realidad es una forma de endeudamiento compulsivo a aquellos que van a recibir la cuasimoneda, que son los empleados públicos probablemente, o los proveedores de las provincias, que en vez de recibir un pago en efectivo, van a recibir esto, ¿no? Es una forma de endeudarse y que la única manera que tenga valor es que sea aceptada para la cancelación de bienes y servicios o de impuestos. Inicialmente el gobierno obviamente los va a aceptar para el pago de impuestos. Si la provincia o el sector privado está necesitado de que haya demanda, porque imaginemos que todos los empleados públicos cobran una parte con cuasimonedas, probablemente los acepten, pero es muy probable, como pasó en aquel momento en buena parte del país, que la cuasimoneda no se lo tome a la par. Va a ser una manera de ajustar los salarios y de otra manera, o lo mismo los gastos que hagan las provincias. Impone. Y eso yo creo que no afecta, no va a terminar afectando necesariamente el proceso de gestión, sino que va a afectar la situación de esas personas que van a recibir las cuasimonedas, ¿no? Pero a mí me parece que hoy por lo menos parece más una amenaza que una realidad. El desafío es si los gobernadores están dispuestos también a revisar sus presupuestos, como decía recién, y a pensar qué es lo que el Estado tiene que gastar, en qué lo gasta, cómo es la eficiencia del gasto, que es una discusión que no se estuvo dando en los últimos tiempos, pero que cuando uno mira del 2004, yo diría, una vez pasado lo peor de la crisis, el gasto público volvió a los niveles históricos, nación, provincia y municipios consolidados, estaba en torno a un promedio que era el mismo desde 1960 de 22% del PBI. Y fue aumentando en forma sistemática y sostenida hasta Sí. 2015, llegó a más del 40% del PBI. Y la realidad es que uno no ve casi el doble de mejora en la calidad de los servicios que Muy provee el por el Estado. contrario, muy La por el verdad es que contrario. no pasó eso. Exactamente, de hecho en educación se gasta, si bien no se cumplió la ley, se gasta más de 5 puntos del PBI, es un número muy alto todos los meses, todos los años, pero en realidad los docentes cobran poco, la infraestructura escolar está mal y los contenidos no han mejorado. Y así empezamos a mirar rubro por rubro. En definitiva, el Estado ha sido transformándose en una especie de monstruo enorme que abarca empleados que trabajan y muchos otros que son totalmente ineficientes o trabajos que no aportan Sí, sí, a la claro. economía, que no generan un valor, a veces son un disvalor, porque son oficinas que simplemente están para burocracia, que traban al sector privado. Esa discusión no estuvo vigente, no se dio, y obviamente para sostener ese enorme tamaño del Estado hizo falta crear nuevos impuestos a nivel nacional, provincial, municipal. Esos impuestos le quitan margen y productividad a la economía, perjudican al final al tema del empleo y el crecimiento económico, y fuerzan a cerrar la economía para competir. Porque como tengo tantos impuestos, yo privado necesito que me cuides, entonces se cierra la economía, se traban las importaciones.
Todo esto es lo que hay que ir desarmando, que se fue armando de a poquito, no nos vamos dando cuenta, y cuando queremos ver, estamos muy parecidos a lo que era la economía en la década del 80, ¿no? Llena de trabas y controles y regulaciones que finalmente llevan a un colapso, una implosión de la economía. Yo creo que hay margen para reestructuración del gasto, no solo a nivel nacional, pero tiene que haber voluntad política de los gobernadores. Y esa es una discusión que todavía no está cerrada. Me parece, como te decía, que hay gobernadores, sobre todo nuevos, que acaban de ganar en esa intención, que ya han empezado a hacer ese trabajo, y creo que ese trabajo tiene que ir también hacia los municipios, ¿no? Que ahí hay de todo. Claro, Hay claro. municipios súper eficientes y hay muchos municipios totalmente ineficientes que gastan y que han cobrado cada vez más impuestos y que incluso meten impuestos locales hasta en las facturas de Sí, luz. sí, O sí, sea, sí. en este momento es hora de que si se sincera y se reducen los subsidios a la luz, al gas, etcétera, para transparentar el verdadero gasto, los municipios y las provincias deberían hacer quitar esos impuestos que se les Obvio, recargan en la obvio. factura como colaboración para que justamente Y yo el creo que sector inclusive privado. el gobierno nacional debería reducir el IVA a la tasa, aunque sea la tasa mínima, al 21%, por ejemplo, ya que los servicios están teniendo un 27% que va sobre la gente también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es una discusión, pero sobre todo hoy, en el cortísimo plazo, como el Estado Nacional tiene que hacer un ajuste muy grande, yo diría prioridad, provincias y municipios tienen que mirar qué están haciendo en ese sentido, y me parece que hoy todavía no estamos mostrando los dientes, digamos. Obviamente ellos qué quieren, que el Estado Nacional siga resolviéndoles el Claro, problema, y me claro. parece que eso no es lo... Al final del día, el habitante de cada pueblo, de cada municipio, porque cada uno de los argentinos vivimos en Argentina, pero a su vez en una provincia, y adentro de la provincia en un municipio. En definitiva, a la persona no le importa quién hace el ajuste, le importa el resultado final. Si el Obvio. gobierno nacional, producto de seguir transfiriendo plata para que se hagan gastos que no son esenciales, no puede eliminar el déficit fiscal y no puede entonces sostener este plan de no emisión, es muy imposible que la inflación baje. Entonces, al final se perjudican todos. Y creo que hay que tomar conciencia, hacer mucha docencia en ese sentido, y obviamente a nadie le gusta ajustar, como no nos gusta a ninguno de nosotros en nuestro hogar o en una empresa cuando uno tiene que reestructurar. Pero en definitiva, no se puede seguir gastando más de lo que ingresa en un país que está con una deuda que nadie quiere seguir prestando, deudas que se han reestructurado sistemáticamente, tomando todo lo que hay, el poco ahorro que hay en el mercado interno está tomado por el sector público, los privados no tienen crédito, No, y obviamente el peor de todos los impuestos que ha sido la emisión monetaria y este colapso inflacionario, que es lo que impide obviamente que haya horizonte. O sea, estabilizar la economía y bajar la inflación no es suficiente, pero es condición necesaria para cualquier para todo lo demás. otra reforma y exactamente. Nos quedó pendiente el tema de la dolarización. ¿Cómo lo ves vos? ¿La ves posible? ¿La ves potable en cuanto a Argentina? ¿Y, va a servir o no va a servir? Es un caballito de batalla de Javier Milei, obviamente, de hace mucho tiempo. De repente nos dice que no se puede hacer este año, de repente cuando se pelea dice que sí lo va a hacer a mediados de año. La pelea indudablemente Milei gobernadores no es buena para la nación, ni creo que sea buena para la República, para el exterior, digamos, porque no trae confianza en la cosa. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, a ver, en primer lugar, si me preguntas a mí, yo no creo que la dolarización sea el mejor régimen para Argentina, porque es un régimen muy estricto, muy duro, eh, y además si uno mira quiénes son nuestros principales mercados o qué pasa en la región, ningún país salvo Ecuador ha adoptado la dolarización, nuestros Así es. principales mercados eh, tienen un régimen diferente, ¿no? De su propia, han logrado tener su propia moneda, bajar la inflación, tener regímenes flexibles, y eso quita flexibilidad. Para que esto funcione requiere que la flexibilidad en los precios internos sea enorme, justamente para tener margen de maniobra. Eso es algo que Argentina todavía no ha hecho. O sea, haría falta una buena reforma laboral, muchísimo más desregulación de la economía, flexibilidad en los precios, que creo que todavía Argentina no tiene. Y tal vez sí sería deseable tener una moneda común en el Mercosur, una vez que Argentina haya estabilizado y haya corregido, porque obviamente nuestros vecinos no quieren que no se imaginan una moneda única con Argentina hoy, con la situación que tenemos
desvalorización de nuestra moneda Claro. y de falta de conducta, ¿no? En ciertas reglas básicas que ellos sí han encontrado y han seguido. No importa el régimen político que tengan o la mirada ideológica, todos han respetado ciertas reglas que Argentina no, todavía no hay consenso en ello. Creo que la dolarización, cuando uno ve la experiencia y algo vivimos con la convertibilidad, ayuda tal vez a bajar más rápido la inflación y elimina por completo el riesgo de que el gobierno le vaya a pedir financiamiento al Banco Central, porque no habría Claro. no existiría. Esto es algo que sí, es un cinturón que nos ponemos muy fuerte, pero digo, de la mano de esto trae estas restricciones muy grandes, nos genera, yo diría, un corsé muy grande y una necesidad de que la economía crezca, los salarios mejoren y pueda ser eficiente en el largo plazo, no solo en bajar la inflación, sino en un mejor crecimiento económico. Argentina tiene que hacer muchos otros deberes, yo diría más que con cualquier otro régimen monetario, que igual hay que hacerlo. Yo creo que los cambios estructurales, la corrección de precios relativos, la desregulación, esa mirada, todas esas medidas hay que tomarlas sin importar el régimen monetario que se elija. Pero la dolarización es mucho más importante aún porque hace estabilidad. A mí me parece, por lo menos cuando uno mira la macro y los dichos de Milei, que lo que está haciendo sirve para la dolarización y sirve para cualquier régimen cambiario. Sí, probablemente en el corto plazo se vaya hacia una, digamos, bimonetarismo formal, que es algo que también coincide, por ejemplo, en la propuesta que tenía Juntos por el Cambio, sobre todo, en particular la que tenía, por ejemplo, Luciano Laspina y los referentes de Sí, Patricia sí. Bullrich, pero también el resto. Creo que ahí sí hay una mirada que me parece que va a ocurrir, pero no sé si necesariamente va a ir hacia se va a ir una dolarización en el corto plazo. Y queda un signo de pregunta si llegaremos o no a dolarizar. Pero de vuelta me parece que el trabajo previo que se está haciendo es necesario para cualquier régimen monetario, para que cualquier régimen monetario sea exitoso, porque si vamos a un régimen monetario de sostener una moneda propia y un banco central independiente, hace falta que esa independencia sea garantizada no en una carta orgánica que hay que modificar por ley, sino también por un gobierno que se pueda sustentar, porque si no es poco creíble esa idea, parece más una carta de intención, y sobre todo en Argentina que ha tenido tantos fracasos en ese sentido, ¿no? ¿Vos pensás, a raíz de lo que se planteó con respecto a este ajuste que viene y que él habló de la casta y que habló, la gente lo está sufriendo, cuándo es el momento o en que nivela la caída del salario real o la caída del ingreso real, pues no todos son salarios, honorarios, todo ha caído, contra el Estado reducido a lo que necesita? Obviamente sería Fumanchu si me lo podés contestar en cuanto a fechas, pero digamos, en un proyecto, estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de un año, estamos hablando de 2 años, porque la sociedad, ahí sí no sé cuánto va a esperar este ajuste que todos quisieron y se votó, pero que nadie lo quiere sufrir de manera de no poder ni progresar ni comer. Son dos cosas distintas, ¿no? No, por supuesto. Bueno, yo diría que de vuelta, lo de comer me parece que en eso Milei está preocupado y las autoridades económicas el Ministerio de Desarrollo está mirando esto y por eso me parece muy positivo lo que marcaba antes de la mejora de las asignaciones y la tarjeta alimentaria y creo que habrá que mirar ese trabajo, ese gasto social y que de vuelta la otra parte débil que son los jubilados. Pero toda la clase media también está perdiendo y cayendo en el límite de la pobreza, por ahí no de la indigencia y obviamente que es muy sensible. Y volviendo a tu pregunta, es difícil por una fecha, pero yo creo que la clave acá es el denominador, porque si no estamos siempre corriendo atrás, ¿no? A menos que la economía esté en un boom, cuando hay alta inflación, los salarios y los ingresos en general están corriendo atrás de la inflación en Argentina y en cualquier parte del mundo. Sí, Con lo cual yo creo que acá la clave es que el gobierno logre bajar la inflación. Me parece que si febrero termina en 15, marzo y abril va a haber una baja, pero va a ser difícil que sea muy significativa porque van a pesar mucho los aumentos de tarifas. Vamos a ver cuánto terminan aumentando finalmente, porque esa es otra de las discusiones que hay hoy, justamente por el problema de la caída del poder de compra. Y probablemente a partir de mayo empiece a haber un escalón más bajo de inflación. Veremos si abril, mayo, en qué momento empieza a haber un dígito y empieza a ir bajando. Me claro. parece que lo importante es que empiece a bajar sin estar poniendo esfuerzos, congelamientos y corsé que son pan para hoy, hambre para mañana.
Y por el otro lado vienen los ingresos. Me parece que ahí va a ser medio despareja la recuperación. Por lo menos lo importante es que se deje de caer, y ahí me parece Claro, difícil poner una claro. fecha, pero yo diría El primer paso de dejar de caer. con inflaciones de 2 dígitos. Claro, con inflaciones de 2 dígitos es difícil, salvo alguna excepción o algún mes puntual, que esto ocurra. Yo diría que más cerca de mitad de año eso puede empezar a ocurrir. El punto es a qué ritmo se va recuperando, y eso es difícil de saber, pero me parece, vuelvo a decir, que es importante que se logre una baja sostenida en la inflación, y si a mitad de año se libera el cepo, bueno, hay más chances de que la economía mes a vez empiece a retomar un sendero positivo, que no va a ser instantáneo, que nada va a ser de un día para el otro, pero por lo menos un proceso de lenta recomposición, desde niveles muy bajos, ¿no? De niveles de salarios y de ingreso per cápita muy, muy bajo, que de vuelta tiene mucho que ver con la caída enorme de lo que es la actividad económica medida por habitante, ¿no? Porque si la economía no crece en 2011, la población crece, y crece la cantidad de gente que según en la encuesta Se cortó. de Ahora sí. casi Ahora no te que escucho. obviamente Ahora se sí. trata de ir pateando para adelante, pero que en un día se hace evidente como está pasando ahora, ¿no? María, muchísimas gracias por tus conceptos, por lo clara que sos. Te felicito y creo que nos das una luz de esperanza a los argentinos que estamos tan desesperanzados, ¿no? Sobre todo los que venimos de una lucha muy larga. Y esperemos que esto, que es un cambio de idea con respecto a cómo gobernar un país, surja efecto. Porque lo que hoy la sociedad argentina se pregunta, si esto no funciona, ¿qué? De aquello no quiero volver. Esa es la realidad. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Seguiremos hablando próximamente a ver cómo se va desarrollando esta pelea política, por un lado, que va a tener repercusiones económicas, y a su vez cómo la gente va, ojalá, sintiendo una mejora en su poder adquisitivo o en su mejora de vida, bajando esta inflación, que ya nos parece absurdo decir que vamos a una inflación mejor de un 19 o de un 15 o de un 14, porque realmente nosotros deberíamos ir a una inflación de menos de un dígito mensual y llegar a lo que pasa con los países normales, que nosotros de hecho no lo somos. Te agradezco muchísimo en parte de mis televidentes de Economía Ahora, y bueno, nos veremos próximamente. Gracias por todo y buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación, un gusto. Un abrazo muy grande y nos vemos próximamente. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ustedes escucharon María Castiglione Cotter de CIT, Asesores Económicos. Obviamente hablamos de un picado, ¿no? Fue la inflación, índice de inflación, el índice que se conoce ahora y que seguramente Javier Milei va a salir a festejar diciendo que es maravilloso porque dio 19 y pico, y que cada uno de nosotros se agarra la cabeza, porque el 19 y pico cuando uno llega a la carnicería o al supermercado se multiplica por 2. Entonces, la clase media argentina, la clase alta argentina, la clase media media, la clase media baja, está bastante preocupada en cruzar la raya en cualquier momento. Le diría que escuche a Javier, al Papa, que los problemas sociales son grosos, que esos problemas sociales pueden traer problemas en la sociedad grosa y que no estamos para pelearnos unos contra otros, sino para salvar a una república que él vino a cambiar. A todos, muy buenas tardes. Disculpen los problemas técnicos que hemos tenido, pero creo que fue clarísimo la charla con María Castiglione Cotter. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene con un nuevo intercambio de periodismo y economía o quizás alguna otra cosa. Chau, chau.